Antes de empezar, te recordamos que las opiniones expresadas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la postura editorial de El Comercio. Sacar a la madre. Siempre que pasa algo y más aún un divorcio va a haber la versión de una persona, de otra persona y la tercera es la realidad. Porque los que están involucrados siempre hay sentimientos y emociones que puede distorsionar. Y eso no quiere decir que uno sea malo o sea bueno, simplemente es lo que sintió y lo vio en ese momento. Así que esta es mi versión. Compartirles uno de las afirmaciones que se escuchan, y es que si te separas o te divorcias es porque no luchaste suficiente. Y, o sea, yo creo que afirmar eso desde afuera es súper fácil y también es súper atrevido porque no sabes, o sea, nadie más sabe lo que pasó más que esas dos personas. Creo que el primer año es súper retador, pero al mismo tiempo te enfrenta con una realidad. Entonces creo que muchas parejas en ese primer año también terminan divorciándose. Pero en ese luto piensas y proyectas imágenes o recuerdos de cómo era esa persona bañando a tu hija. Entonces, mientras le bañas a tu hija, vives el luto de lo que ya no vas a poder ver. Y habían cosas que entre nosotros hacíamos las bromas, por ejemplo, de un día voy a llegar y llego al trabajo y usted va a estar jugando y se van a esconder para asustarme. Y ahora llegas del trabajo y está ahí tu hija y le amas con locura, pero ya no vas a vivir eso que pensaste que algún momento se iba a dar. A veces la maternidad no une, a veces muestra lo que ya estaba roto. Y divorciarse después de ser madre no es un fracaso, es una realidad que muchas viven en silencio. Con esto les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Sacadas la Madre. Chicas, ¿cómo están hoy? Todo dar. Nuevamente. Yo, súper bien, muy bien. ¿Qué les parece este tema, Jova? La que atención, por trajimos? eso me quedé en silencio. Así como, ¿cómo se siente? Es como ir a terapia. Salud por eso. Sí. Salud. Chin, chin. Yo quiero empezar este episodio haciendo un par de disclaimers. A ver, suéltalos. A ver, yo soy la señora de los dichos, así que voy a empezar con varias cosas. Uno, siempre que pasa algo y más aún un divorcio va a haber la versión de una persona, de otra persona y la tercera es la realidad. Porque los que están involucrados siempre hay sentimientos y emociones que puede distorsionar. Y eso no quiere decir que uno sea malo o sea bueno, simplemente es lo que sintió y lo vio en ese momento. Así que esta es mi versión. Lindo. Muy bien. Y también hay la versión Ya. de los papás. Seguro No. tu mamá tiene otra ahí. Pucha, mi mamá de estar como, ¿qué va a decir esto? Y el siguiente disclaimer es, si algo me ha dejado el divorcio es que el amor y el perdón son una decisión. Y es una decisión que se toma día a día. Muy bien. Yo te quiero decir que te agradezco mucho por compartirnos y tener la confianza de decirnos todo esto. Porque no es fácil, porque si bien ya estamos en una época en la que hablamos más abiertamente de lo que sentimos y de lo que hemos vivido, siempre es duro también compartir, así que yo personalmente te agradezco mucho por contarnos esto en este espacio que también es súper vulnerable. Y nada, con esto quisiera empezar, chicas, ustedes, ¿qué mitos y verdades creen que hay alrededor del divorcio? O sea, para la mujer creo que hay muchos. O sea, lamentablemente creo que como es una sociedad súper machista,
O sea, una vez que vives eso, o sea, yo recuerdo mucho que mi mami se divorció antes de casarse con mi papi. Entonces ya mi mamá tenía, digamos, ese estigma en esa sociedad, en ese momento, de una mujer como marcada por haber, como dicen, fracasado, porque esa era la clásica frase. Y bueno, se casó con mi papá y también se divorció de mi papá. Claro que eso le costó mucho más, obviamente 2 hijas después y muchos años tratando de mejorar las cosas, pero o sea, yo ahora creo que el divorcio de mis papás fue una de las más grandes bendiciones y logros hasta de mi propia vida, porque ya luego yo misma le pedí a mi mamá que ya, o sea, este ya es el límite, este es el punto, ya no doy más como hija. Entonces, Wow. Creo que la sociedad siempre juzga y hay muchos mitos que piensan, o sea, alguna vez analizando eso, piensan que la mujer está a la cacería del nuevo papá de los hijos. Entonces, ese es uno de los Aún no me ha mitos. Creo Pero- que ya se va derribando ajá. un poco, pero sí creo que todavía hay ese mito, ¿no? O sea, yo creo que hay el mito de a mí no me va a pasar. O sea, porque me invento, vienes de una familia en teoría estructurada o vienes de un divorcio y dices, no Ujú. quiero repetir la historia. Y es como que te niegas a que puede ser una opción. En mi caso yo me negaba y para mí el matrimonio era para toda la vida. Entonces es un mito el decir a mí no me va a pasar. Porque nuevamente es como cualquier sociedad, depende de 2. Sí, y justo quería compartirles una de las afirmaciones que se escuchan. Y es que si te separas o te divorcias es porque no luchaste suficiente. Y, o sea, yo creo que afirmar eso desde afuera Es muy es fácil. súper fácil y también es súper atrevido porque Ajá. Ujú. no sabes, o sea, nadie más sabe lo que pasó más que esas 2 personas. O sea, pero es que vuelvo a lo que decía al principio. El tema de el amor es una decisión del día a día. Y el amor no debería convertirse en lucha. Entonces, desde ahí, desde el concepto sacrificado que tiene que ser una pareja, vamos mal. Sí, totalmente. Como de todo el tiempo estar luchando, o sea, que se sienta que todo el tiempo estás contracorriente. Exacto. Sí, como forzando Ujú. y forzando. Exacto. Otra afirmación, otro mito podría ser que los hijos crecen mejor con sus papás juntos. Por Dios, eso derribemos. Falso Porque de falsedad absoluta. falso de falsedad absoluta. Sí, eso es lo que les decía. O sea, yo creo que mis papás juntos eran como una dinamita, sí. Una bomba. O sea, para mi papá especialmente, y creo que era como que llegaba un punto en que él no podía controlarse y literal era como una figura que terminaba siendo súper negativa porque le veías a él incómodo, molesto, mal genio, todos los días de Dios, amén. Entonces, y muchas veces entendías, o sea, esa dinámica de pareja, ya viéndole un poquito más grande, cuando yo tenía 15 años, mis papás se divorciaron, Chuta. pero porque yo literal, como te digo, le pedí a mi mami. O sea, ya habíamos pasado como que algunas veces y mi mamá lloraba porque obviamente al principio yo, cuando era bien chiquita, me acuerdo yo pidiéndole y rogándole que no se separe mi papá. Y me acuerdo igual mi hermana pidiéndole lo mismo, luego. Pero claro, cuando yo ya empecé a crecer un poco, ya como que entrar en la preadolescencia, sentía los comportamientos entre los dos que eran tan complicados para mi vida que yo, por ejemplo, odiaba las vacaciones, ir a la casa. Podía irme a pasar fines de semana, o sea, todo el día, porque a mí no me dejaban pijamadas ni nada de eso, pero, o sea, me pasaba todo el día en la casa de una amiga, o si me mandaban donde unos tíos, yo era como que, qué regalo, o sea, odiaba las Navidades, Día del Padre, Día de la Madre, o sea, porque había una posibilidad de que mis papás se iban a meter una bronca. Wow. Entonces, vivir en eso, en cambio, en el momento en que ya literal salimos, hicimos otro hogar, ya solo nosotras, con mi mamá fue algo tan como que te quitaba liberador, o sea, tan Un peso tan de lindo, tan único y vernos ahí como, claro, con errores y aciertos interactuábamos, pero siendo tranquilas, o sea, sin esa tensión de que iban a pelear o que iba a haber un momento en que yo que sé, que se peleen, que pasen mal, que hagan pasar mal al resto. Entonces,
realmente fue bueno. Y también creo que sirvió mucho también en la relación con mi papá. O sea, muy en general creo que sirvió mucho. Entonces, creo que creo que no debería ser un factor, pero sí es un factor, ¿no? Los hijos sí es un factor cuando se consideran las cosas. O sea, sí, no sé. Porque este tema de que los hijos crecen mejor con padres juntos, alguna vez conversaba con personas que me decían como, es mejor que te divorcies mientras estés pequeña, porque así ya crece con una dinámica de 2 hogares y demás. Cuando son más grandes, en cambio, empieza a cuestionarte, a preguntarte por qué, o sea, pero al final no hay un momento justo, o sea, no es como divórciate el día 1 que nace, si estás embarazada a los 15, 20 años, simplemente son cosas que estaban escritas en algún lado de la vida y tenían que darse. O sea, no se dan ni antes ni después. Entonces, uno no puede decir los hijos tienen que crecer con sus papás juntos o no, simplemente tienen que vivir su historia familiar, la que les tocó, ¿no? Claro. Qué fuerte. Yo la verdad siento que estos temas son súper sensibles y sobre todo vulnerables porque en mi caso yo crecí sin mi papá. Mis papis vivieron juntos cuando eran novios, pero por cosas de la vida mi papá decidió no ser parte de nuestro hogar y se ausentó desde que mi mami tal vez tenía 3 o 4 meses de embarazo. Ya. Pero no fue fácil. De hecho, yo recuerdo que muchas veces me he levantado, ya no, pero antes sí, con pesadillas porque él abusaba de mi mamá cuando ella estaba embarazada de mí, físicamente. Y obviamente esto conlleva un abuso emocional. Ujú. Entonces mi mami, joven de 21 años, decidió irse, o sea, regresar a la casa de mis abuelos, de donde se fue un día enamorada. Y realmente... Y súper joven. Ajá, entonces creo que el factor de la edad es como que fue difícil también porque no tenía la madurez que creo que hoy por hoy tenemos, pero se enfrentó a estas situaciones difíciles a una temprana edad. Y el crecer sin mi papá fue difícil porque, hablando de mitos y verdades, o sea, la sociedad te estigmatiza y es una pena porque realmente son tus compañeros del colegio los que empiezan a señalarte o a decirte. En mi caso me decían que por qué hago las tarjetas del Día del Padre si no tengo papá. Y sí tengo papá, solo que mi papi decidió no ser un padre presente, pero me dio la vida. Entonces, creo que para la mujer, yo me atrevo a decir desde mi lado que es muy difícil el poder rehacer la vida. ¿Por qué? Porque tienes una carga emocional, además de la carga física y la presencia que tienes que tener en tu hogar. Claro. Claro que Dios es tan generoso que en el caso de mi mamá tuvo mucha ayuda. Mis abuelos, mis tíos, mis primos, yo crecí rodeada de mucho amor. Nunca nos faltó nada, pero mi mami siempre me decía que a ella le era muy difícil como que entablar una relación. Y cuando salía con chicos, o sea, estamos hablando hace 1000 años, yo voy a cumplir 40. O sea, mi mami hace 40 años, o no sé, 38. Mi mami me decía que para ella fue muy difícil porque los hombres era como que salía con alguien y pensaban que era una mujer fácil porque era madre soltera o sea, mi mami no se casó, gracias a Dios, porque dice que se iban a casar y faltó un papel y no logró casarse. Entonces yo digo, ese fue Dios, pero me crió sola, entonces a la final sí sufrió esa ruptura de su relación porque ella se fue enamorada. Sí. Pero para ella fue muy difícil reconstruir su relación con otras parejas porque ella me decía, ya grande, me contaba que pensaban que porque ella tiene una bebé, es una mujer fácil, o que está buscando reemplazo, o el papá de la guagua, etcétera. Entonces, eso sí, para mí, yo creo que lamentablemente es una verdad que no sé cómo sea hoy, porque
no tengo idea, pero espero que las cosas hayan cambiado y que la sociedad sea... Poco a poco se va aceptando un poco más, ¿no? O sea, es curioso porque el rato que estés ahí, dices, hijo pucha, soy una mancha en una pared. O sea, es como que estás tan acostumbrada a vivir en pareja que siempre te preguntan por. Entonces yo me acuerdo que en algún punto empecé a decir, o sea, evitaba salir para que no me pregunten. Ujú. Entonces me acuerdo que ensayaba la frase que me decían, ¿y qué pasó? ¿Y cómo está tal persona? Y yo, entiendo que está muy bien. Entonces era una respuesta polite para decir, no sé, y no entrar en el tema. Ujú. Y les juro que practicaba esa frase cada que salía a la casa. Y solo tuve que usarla una vez. Wow. Porque el resto de veces, conforme se daba el tema o algo, todo el mundo está divorciado. O sea, es más Sí. común de lo que uno cree. Sí. O sea, son Sí. esos cucos que te haces, que dices como, hijo de pucha, soy la única, nunca más, lo que sea. Y de repente estás en una mesa y lo raro es que ahora sean matrimonios a largo plazo. Es muy triste, o sea, Ajá. porque para mí esa era la idealización de pareja y de familia y demás. Pero luego, o sea, vas procesando el, ok, me divorcié y dices, pucha, no, o sea, es como sacar la licencia de conducir, creo. Si no caes, resbala. Muy bien. Con esto cerramos nuestro segmento Mitos y Verdades y pasamos a nuestro segmento A Calzón Quitado. A calzón quitado. Primero les queremos pedir que se suscriban a nuestro podcast si nos están escuchando desde Spotify, Apple Podcast o desde la plataforma donde estén, y también que nos den follow en nuestra página de Instagram. Nos pueden encontrar como Sacadas la Madre. A ver, chicas, a calzón quitado, ¿ustedes creen? ¿Por qué creen más bien que ser padres te reta tanto el momento de estar en pareja? O sea, yo siento que a mí el matrimonio nunca me pareció difícil como me decían cuando me casé. O sea, yo me casé súper joven. Sí. Pero era como, olvídate de la persona que conociste hasta ahora, porque me acuerdo clarito que me decían eso. Porque cuando te casas ya es otra persona y es difícil. Y a mí nunca me pareció difícil el matrimonio en 7 años, hasta que tienes hijos y es como que, ya entendí. O sea, como que dices, o sea, ya ahora sí vienen todos estos retos. Entonces, hablemos de eso, o sea, hablemos de por qué es tan retador, sobre todo cuando son niños pequeños, no Verás, sé. No había sé si eso alguien- influye. Alguien me dijo, porque yo andaba así como, puedo decir que mi año de embarazo, no, bueno, el embarazo dura menos, pero mi época de embarazo fue la mejor época de mi vida respecto a que, pucha, creo que fui la embarazada más mimada del mundo, pucha, me mimaban, me daban la comida que yo quería, no tenía antojos, pero sí me inventaba, había toda la gente ahí como, ¿qué quiere la nena? Ni sé qué. Y Carolina en realidad fue una niña tan esperada y tan amada que fue como maravilloso. Y recuerdo que hubo una persona que me dijo como, te veo súper bien y tengo que venir a decirte algo. Y no es por salarte ni nada, sino un hecho real. Y le dije, ¿qué? O sea, lo mismo, van a ser y las cosas van a cambiar. Y le decía como, no, pero si decidimos ser padres, o sea, esto no fue una cosa del azar, o sea, es parte de nuestro amor, es del resultado de nuestro amor. Me decía, sí, lo que pasa es que tú ahora ves el rompecabezas lleno y lograste ya poner las fichas y todo bien. Pero cuando nace un hijo, le da una patada y todas las piezas salen al aire. Le decía como, ¿es en serio? Me dice, sí. El tema es qué tanta paciencia y amor van a tener para coger las fichas y decir dónde iba esto. Qué buena metáfora, hijo de madre. Y a veces hay piezas que se pierden Mm. y que ya no encajan. Entonces, sí es complejo. Wow. Ay, es que sí, yo creo que la maternidad y la paternidad es una cosa súper... no sé cuál es la palabra, pero... Sí, es Retadora. mágico. Es retadora, Es mágico mágica. llegar a, Exacto, y yo sé que funcione. O sea. todos los niños, o sea, son, espero, deseados, ¿no? Pero en mi caso, mi hija fue ultra deseada, porque no fue fácil ser padres. Y fue un camino de espinas hasta que floreció. Pero yo siento que yo nunca había discutido
en la manera que he discutido con mi esposo desde que soy mamá. Antes, creo que contadas ocasiones, pero incluso la falta de sueño me ha hecho pensar cosas que yo me arrepiento. El Día del Padre yo le pedí perdón a mi marido porque siento que yo pensaba tonteras. O sea, me inventaba que ya no me quiere, que esto, que lo otro. Y además siento que yo era un trigger para él, porque él no me podía ayudar o entenderme. Y era como que yo le llevaba a que me diga cosas que me herían. Entonces era como que un tira y afloja. Entonces siento que, gracias a Dios, los cimientos de nuestra relación, de nuestro hogar, son muy fuertes porque esto solo empieza. Ajá. Y también el tema en mi caso es un choque cultural también, porque estamos A eso hablando... súmale. Exacto, o sea, súmale Que te que no puteas hablas en inglés. Exacto, y a veces uno no quiere putear en inglés y toca en holandés, no, mentira. Y además que siento que me he vuelto súper sensible. Y no siento que soy, obviamente, la misma mujer de antes. Es que nacen 3 personas. Exacto. O sea, ¿me entiendes? Nace un nuevo hombre, una nueva mujer y un el bebé. Entonces, en nuestro caso, creo que ha habido mucho amor, mucha contención, mucha paciencia sobre todo. Sí. Y también no hemos perdido esa manera de vernos. Yo siento estoy súper orgullosa de mi esposo, pero es como que lo admiro y siento que él también me admira a mí, aunque hay veces que ni yo me admiro, no mentira. No, pero es que, o sea, súmale el hecho de que nacen 3, pero tú además tienes una cantidad de hormonas encima que te juegan en contra. Total. O sea, yo nunca había pensado en esto de como dicen, es que después el posparto te dura 1 año y medio. Y es como, no, ¿cómo va a ser? O sea, no es el bebé, 3 meses de lactancia, porque eso dice la ley, ¿no? Y una como abogada le cree a la ley. O sea, el deber ser, esto va a ser así. Entonces, en mi caso fue como, ok, esto está siendo más retardado de lo que pensé. Miércoles, creo que no puedo con esto. Y yo, o sea, me sentía como el perro cogiéndose la cola y diciendo, esto no está bien, esto no está bien. Y yo sintiéndome mal. O sea, ya, yo digo, para una relación se necesitan 2, pero si uno de ellos no está bien, hay que hacer algo. Entonces yo recuerdo que como a los 6 meses postparto dije, esto no va bien, tengo que ir a terapia. O sea, porque yo había ido ya a terapia y sabía cómo reconocer las cosas que me jugaban un poco en contra o ya me hacían poner el pie a mí mismo. Entonces recuerdo que en terapia a mí me decía la psicóloga, oye, pero el tema es que entiendo y empatizo todos los sentimientos que tú tienes, pero una mamá siente con tal intensidad que es instintivo. Las hormonas que tú tienes, como un animalito. nadie va a entenderte. Yo como psicóloga quiero empatizar y te entiendo y siento que estés así, o sea, pero lo único que te puedo decir es que no puedo hacer nada al respecto. Lo único que puedo hacer aquí en terapia es darte herramientas para que manejes mejor las emociones, para que comuniques mejor las cosas, para que veas las cosas como van. Y yo era como, ok, y eso, o sea, empecé a trabajar en mí, voy a terapia, la. Pero lo cierto fue que después de eso, yo sin saberlo, y luego ya, después de que pasó mucho tiempo y las cosas, entendí que mi psicóloga me dijo, yo sabía lo que iba a venir, pero uno como terapeuta no te puede decir, te vas a divorciar. ¿Y cuál crees tú que fue como que la gota que derramó el vaso? Que dijiste como, de verdad, esto ya no va más. O que dijeron, ya no. O sea, es que yo creo que si me preguntas eso, siempre va a depender de la respuesta de él y de las dos partes, ¿no? Pero te digo, en ese momento yo no lo vi venir. Y fue súper fuerte por eso. Porque yo estaba trabajando en mejorar las cosas y tal, pero no pensé que las cosas estaban tan mal. Es una cosa de 2. Exacto. Yo recuerdo que yo leí este libro de Laura Gottman, que es La maternidad y el encuentro con la propia sombra, antes de dar a luz. Gran porque libro. Una ahí adelantada. Pero después volví a leer a los 3 meses. A los 3 meses y recuerdo que señalé esto que les iba a leer. La crisis de pareja tras la maternidad no es un problema de amor, sino de conciencia. Según la autora, cuando nace un hijo, la mujer entra en un estado de extrema sensibilidad emocional.
Se activan heridas antiguas, necesidades no resueltas y memorias de la propia infancia. En este contexto, la pareja deja de ser el refugio y pasa a ser el espejo más brutal. Qué fuerte, Duras ¿no? declaraciones. Qué bestia. Y qué cierto. Qué difícil. O sea, yo creo que el primer año es súper retador, pero al mismo tiempo te enfrenta con una realidad. Entonces creo que muchas parejas en ese primer año también terminan divorciándose. O ¿Por sea, es qué? que la tasa del Es- divorcio el primer ajá. año es altísima. Es altísima, porque yo creo que, o sea, todo esto que puede sonar muy poético y que era un bebé esperado y todo eso, o sea, nada de eso termina realmente relacionándose con la pareja. Ujú. O sea, la pareja es un ente muy aparte y que tenía su propia dinámicas que van a ser totalmente inexistentes cuando viene un bebé. O sea, solo el hecho de en un domingo sentarte en la cama a ver tele ya no existe. O sea, porque claro, tienes un bebé que alimentar, que no sé, que cambiar, que atender, que regirte a sus horarios, a sus necesidades. Y Claro, pero es que justo por eso yo conversaba el otro día con una amiga porque le decía como al momento que estás ahí, además, o sea, en mi caso como fue tan inmediato, mis hormonas estaban a 1000 y mi sensibilidad a 2000. Entonces por eso les decía, si me preguntan hay dos respuestas. Una, la de ese momento que se quedó en curva diciendo qué pasó. Y la Giovanna de ahora, de después de terapia y un año, que te puedo decir como, brother, todas las señales estaban ahí. Pero no te diste cuenta. No te diste cuenta. diste cuenta. Estabas- O no lo quiso ver. Mm. Entonces también hay una cosa y por eso ratifico, el amor es una elección diaria, no es un sentimiento. Entonces tal vez en ese momento no lo vi porque mi decisión era amar y decir, ok, en las buenas y en las malas, me guste, no me guste. Y no necesariamente como el sacrificio, sino como, ok, es una etapa dura para los dos, nadie nos enseñó a ser padres, veamos cómo sale esto. Pero como les decía, las cosas al final pasan en el momento que tienen que pasar. Y luego, después de todo lo recorrido, aprendes que una cosa es lo que fue la pareja, que no funcionó, y otra cosa, lo que es la familia, que vas a seguir siendo familia, o sea, de eso alguna también. manera. Sí. Y otra siempre va a cosa, ser el papá Lo de que va a ser el tu- papá, exacto. de tu bebé. Y yo recuerdo que en eso, la Diana fue de las primeras personas que supo y me dijo, Ujú. tienes que honrarle como el padre de tu hija. Ujú. Y es algo que yo le escucho a ella y cada que se me cruzan los cables digo, es el padre de mi hija, yo lo elegí y simplemente son diferentes formas de amar. Finalmente mi hija está creciendo plena y sabe que tiene a papá y mamá que le aman y no pasa nada que no estén juntos. Qué lindo. Es que a la final, gracias a esa unión de amor de dos seres, es que estamos aquí, ¿no? Entonces, la verdad es que siento que es uno de los temas más vulnerables porque a la final una cosa es crecer sin tu padre, pero otra cosa es criar sin tu pareja. Claro. Y yo todas las noches que le veo a mi marido apoyando en la crianza y siendo parte de la crianza, agradezco a Dios porque a la final pienso que qué duro debió haber sido para mi mamá hacerlo sola, porque no, o sea, yo sé que está ahí el abuelito, la abuelita, quien tú quieras, pero no va a ser lo mismo que tal vez tu pareja, pero si en el camino por A, B o C motivo decidieron separar los destinos, siempre hay espacio para el amor y la gratitud. Ujú. Y es algo que, o sea, sanas con el tiempo, ¿no? Claro. Porque yo me reía y digo, esta situación, en mi caso al menos, yo lo viví como capítulos. O sea, primero fue el luto de la pareja, que es un luto duro. Tú amas a alguien, haces un proyecto de vida y simplemente eso ya no está. Y tal vez es más fácil cuando terminas con un exnovio. No digo que una cosa sea más fácil que la otra, pero finalmente tienes una hija y tienes que ver a esa persona que amaste frecuentemente. Entonces tienes que dejar de verle con amor o transformar ese amor en ese amor para mi hija. Y de ahí viene la fase de
el luto que yo digo de la familia, de lo que no fue. Entonces, incluso los psicólogos te explican que son las fases del duelo, ¿no? O sea, la negación, la aceptación, vas, vienes y demás. Pero recuerdo que dije, ok, ya, la fase pareja, entendí, capítulo cerrado. Pero luego viene el luto de padre. O sea, del padre que pensé que iba a ser, o que tal vez lo es, pero ya no lo puedo ver. Claro. O sea, justo cuando tú decías ahorita, Dani, le veo al Renz en la noche con la nena, yo recuerdo que decía como en nuestros acuerdos antes de que nazca mi hija, él se hacía cargo del baño. Entonces yo decía, es grande, es pesada, estoy dando de lactar, tú haces ese peso en las noches. Y de repente cuando te separas es como, nada, remángate las mangas, Claro. permiso. Y lo haces. Pero en ese luto piensas y proyectas imágenes o recuerdos de cómo era esa persona bañando a tu hija. Entonces, mientras le bañas a tu hija, vives el luto de lo que ya no vas a poder ver. Ya habían cosas que entre nosotros hacíamos las bromas, por ejemplo, de un día voy a llegar y llego al trabajo y usted va a estar jugando y se van a esconder para asustarme. Y ahora llegas del trabajo y está ahí tu hija y le amas con locura. Pero ya no vas a vivir eso que pensaste que algún momento se iba a dar. Entonces vives ese luto y conforme crece, va pasando y vas entendiendo que seguramente mi hija tiene eso en su hogar con su padre, pero que hay algo que tal vez a mí no me correspondía vivir. Y ya está, ¿no? Claro. Entonces pasas el luto, en mi caso, el luto de pareja, el luto de padre, creo que lo estoy transitando, y luego también el luto de familia. Porque finalmente, en mi concepción, o tal vez la enseñanza de vida, fue que las cosas no duran para siempre. Yo soy una persona cristiana y para mí es un sacramento que sí, tenía que durar para siempre. Entonces, romper ese esquema de papá, mamá, hijo, familia tradicional, fue súper duro. Fue un cuestionamiento y una culpa muy fuerte hacia mí. Entonces, entender ahora que puedo ir a la guardería de mi hija y ser mamá, hija y todo bien, no pasa nada, es como, ok. Es que yo también creo que es importante respetar y tomar conciencia de que hay muchos tipos de familias. Y es algo que mi mamá me inculcó desde pequeña. Yo, la verdad es que no sé mi mami de dónde tenía tanta información valiosa, pero ella siempre estuvo muy pendiente de mi salud mental y emocional. Y tal vez las condiciones económicas en su momento no fueron las mejores, pero siempre hubo fondos para el psicólogo de la Diani. Entonces yo desde chiquita tuve ese acompañamiento que yo ahora valoro muchísimo y agradezco que mi mami se puso pilas con este tema, porque en realidad ella quería que yo desarrolle un músculo de amor propio también y que pueda transitar por esta vida que me tocó crecer sin mi papi, al que todas las noches le mando muchas bendiciones, porque gracias a él yo estoy aquí y tengo ahora una hija preciosa, sana. Entonces mi mami siempre me enseñó que había que respetar y que había muchos tipos de familias. Entonces había la familia del papá con sus hijos, porque también pasa esto. A veces incluso lamentablemente las mujeres mueren en los partos. Entonces hay este tipo de familias, o los abuelitos con los nietos, o la mamá con los hijos, o ambos padres. Ahora también incluso es importante visibilizar que hay niños adoptados y darles espacio en la sociedad, porque yo creo que empieza en el núcleo familiar de uno la empatía, el respeto por la diversidad. ¿Sabes qué es lo más curioso? Que como ahora es más común de lo que uno creería, hay mucha contención y mucho amor al entorno. O sea, es como, ventajosamente,
bueno, no ventajosamente, digo, la vida me puso amigas y personas que literalmente me prepararon para este momento. Entonces yo me reía con la Diana de, mucha esta mujer holística, en mi vida la hubiese conocido, si no fuera porque fuimos madre y me recomendó precisamente ese libro. Y cuando lo leí me hizo mucho sentido las cosas que decía y que yo estaba viviendo. Y por otro lado también he tenido el acompañamiento de muchas otras personas, o no sé si es también el algoritmo de mis redes, que te habla mucho desde el amor, de honra tu pasado, vive con gratitud y felicidad lo que viviste, y lo que fue malo solo te ayuda a aprender. Entonces, hoy por hoy creo que ya puedo estar en una fase en la que sí, todavía se me quiebra la voz, pero ya no hay ira o rencor, simplemente hay la aceptación de que es algo que tenía que pasar. Y nuevamente, el amor y el perdón es una decisión. Entonces yo amé a esa persona, perdoné todo lo que nos hicimos tal vez en ese último tiempo o durante que estuvimos juntos, de manera consciente o inconsciente, pero ahora por amor a mi hija tenemos que tener la relación más cordial posible para que ella crezca plenamente. Y finalmente es lo que todo el mundo te dice, o sea, yo no me he topado con gente que me diga, pucha, hazle la vida imposible a él, o no, simplemente gente que te dice, las cosas pasan, demuéstrale a tu hija lo que es avanzar, continuar y el resultado de la terapia. Qué bueno, qué increíble, porque yo creo que, no sé, o sea, yo he visto tantos casos de madres que lamentablemente no regresan a ver a sus hijos. Y primero está su ego o su dolor, digámoslo así. También su ego lastimado, su dolor, su venganza. Y creo que seguro llegan a un análisis después de todo eso a ver que no vale la pena. Todo ese esfuerzo y toda esa, o sea, desde madres que dicen, le voy a sacar hasta el último centavo, madres que dicen, le voy a, no sé, o sea, impedir que tenga otra pareja, si no es conmigo, no es con nadie. Y... Pero creo que ya es generacional, ¿verdad? Sí, no, o sea, no, yo sí he visto casos así, o sea... De millennials. O sea, de gente que decide no, igual no dejarle ver los hijos mientras no pague la pensión que ellas deciden, o mientras no sé, si tiene novia no le dejo ver los hijos, o sea, cosas así. No sé exacto los detalles también íntimos de cada persona, ¿no? Pero claro, uno cuando ve eso, sí lo piensas, ¿no? Y dices, a ver, ¿será que realmente es tu ego el que está hablando, es tu dolor el que está hablando? Y por medio de eso estás literal contratando el abogado más bravo del Ecuador, de Quito, del desierto y de todo el mundo a que saque todas las armas y dispare todas las formas posibles para que esta persona sea infeliz y para que no tenga contacto con sus hijos. Entonces, no, es que finalmente si uno se cuestiona eso, ¿no? O sea, llegas a la conclusión de la felicidad de los padres repercute en los hijos. Entonces, si a mí me preguntas, yo digo, no quiero que le pase nada malo al papá de mi hija. Porque finalmente eso le afecta también a mi hija. Obvio. Entonces, llegó un punto, y recuerdo claramente, un día tuvimos una presentación de la enana de Navidad, y que fuimos los dos ya como padres divorciados, como ya habiéndonos dado la mano, y dijimos, todo bien. Y literal salí de ahí y puse a llorar y le dije, porque mi hija se fue justo, tenía visita con su padre, y puse a llorar, y le dije, Dios, gracias, de verdad, porque hoy por primera vez puedo decir, entendí lo que pasó, y ella necesitaba padres felices y tal vez no padres juntos. Entonces al final entiendes que hay cosas que tienen que pasar en la vida, y lo que tú decías de te contratas el mejor abogado. Te juro que esta situación que pasé me hizo pensar tanto en todas esas mujeres que no tienen noción de el derecho de las visitas. O sea, yo soy abogada corporativa, de hecho por decisión propia no hago familia porque soy muy sensible, y de repente tratando de entender cómo se manejan las visitas, cómo se calcula la tabla. Aquí en Ecuador tienes pensiones según los ingresos, tratar de entender eso en medio del dolor. Dije, error. O sea, estoy en la mejor situación posible porque hay gente que ni siquiera tiene cómo patrocinarse un abogado. Claro, es cierto. Y con todo el dolor que tienes, o sea, te tienes que levantar todos los días. Y tienes que ir en mi caso fue una mediación porque finalmente firmamos de mutuo acuerdo, pero ¿cuántas otras personas llevan este dolor a cuestas? O sea, y cómo
van día a día con eso. O sea, yo acuerdo la psicóloga me decía, o atraviesas el dolor o atraviesas el umbral de alguna manera, o vas a tener una carga de aquí toda la vida. No sabes cuántas pacientes tengo que sus hijos tienen 15, 20, 30 años y siguen mirando el pasado. Yo decía, no quiero eso, por favor. O sea, claro. Mi hija necesita verme plena, yo necesito estar bien para repercutir en ella. Y me acuerdo que ahí la Diana volvía con el tema de la sombra de la madre. Y yo me acuerdo que mi hija se empezaba a enfermar un montón, y ya porque yo emocionalmente no estaba bien. Y el momento en que empecé a verbalizar las cosas con ella, o sea, yo le hablaba como un adulto, o sea, tenía crisis de sueño, crisis de llanto, lo que fuera que le pasaba, le cogía en brazos y le decía, yo sé que estás atravesando esto conmigo, pero esto es una decisión de adultos, tú no tienes la culpa, estoy tratando de hacer y creo que estoy haciendo lo mejor que puedo, pero tú me invento, come, duerme, no te despiertes, es tu forma de ayudarme. Y en realidad lo más fácil de mi divorcio, aunque suene curioso, fue la ayuda que tuve de mi hija. Qué increíble. Pero sí, bueno, cerrando este segmento, que todos estamos con nuestros sentimientos a flor de piel, ajá, se nos cortan las palabras, pero bueno, el sentimiento a calzón quitado. Así que el segmento que estamos... ya ves la culpa. No, mentira. Salud por eso. Y bueno, y con eso vamos a cerrar este segmento a calzón quitado. Realmente nos quedamos con las palabras en la garganta. Qué difícil hablar de estos temas tan comunes, pero tan profundos, tan emotivos. Y bueno, quiero cerrar con un mensaje, Diani, si nos quieres contar. Bueno, yo quería compartir unas palabras. Divorciarse después de ser madre no te hace menos mamá. Te hace una mujer que eligió una vida más honesta. Si la maternidad removió tu relación, no estás rota, estás despierta. Tal vez no es lo que tu pareja cambió, sino que ya no puedes sostener vínculos desde la carencia, el silencio o el aguante. La maternidad no vino a destruir el amor, vino a mostrarnos desde dónde amábamos. Y cuando dejamos de pedirle a la pareja que sane lo que le duele, desde antes algo nuevo puede nacer. Más verdad, más conciencia o un cierre en paz. Aquí no se juzgan decisiones, aquí se miran los procesos, porque maternar también es animarse a mirar la propia sombra y a seguir adelante con el corazón un poquito más despierto. Quería terminar con estas palabras porque siento que es importante visibilizar y dar espacio al dolor, a la sombra, a la oscuridad, pero sin olvidarnos que somos seres de luz. En esta vida, todos los días vivimos dualidades, vivimos la luz y la sombra, el sol y la luna, pero siempre al final del camino hay un arco iris. Entonces, quiero agradecerles a todos por habernos escuchado el día de hoy. No se olviden de suscribirse, de compartir y de unirse a nuestra comunidad en WhatsApp para que sigamos maternando y sosteniéndonos juntos. Gracias. Gracias, Yoba, por compartir este espacio de mucha vulnerabilidad, por abrir tu corazón, por mostrarte con el dolor, pero también con la esperanza. Y yo veo en ti toda la luz que tal vez ya no sabes, le opacaba a tu pareja, porque a veces yo siempre digo, la sombra y la luz, obviamente a la gente le molesta, le hace sombra. Y bueno, entonces, ¿quieres tal vez? Solo quería terminar esto, que recuerdo que una vez alguien me dijo que tal vez las manos de aquel personaje, de aquella persona, no eran tan
fuertes para sostener tu corona. Gracias, chicas, porque este espacio creo que cumple su misión, que es dar voz a las 1000 versiones de madre que podemos haber. Creo que el ser parte de este proyecto precisamente es dar la visibilidad a quienes tal vez están maternando en autónomo y decirles sigan adelante. O sea, créanme que el capítulo de divorcio arrastra, yo digo, es una ola que te tira, a veces te vuelve a tirar, el mar está bravo, pero sales fresco. Entonces, decirles que este es uno de los tantos episodios que sacaremos con nuevos temas, con nuevas dinámicas, así que síganos. Y si quieren que hablemos de algo más, le estamos siempre escuchando en redes. Gracias a ustedes por este espacio. Muchas gracias, Yoba, y quiero mandarle un abrazo a Eli, que se tuvo que ir a comprar tabacos para José María. El toque humorístico después de esta, que cerremos con una sonrisa. Pero hemos sacado muchas conclusiones también de este capítulo. Gracias, Yoba, por abrirte, por abrir tu corazón y por contarnos tu historia con tanta realidad y con tanta emoción. No dejen de seguir los consejos que ha dicho Yoba respecto a la mediación. Yo soy una fiel mediadora certificada, pero propaganda. No, nada que ver. Pero en estos temas realmente de familia, yo lo recomiendo no 100%, 1000%. Realmente es una forma que la ley no tiene todas las herramientas en un juicio, y si tú estás pasando por eso y puedes tener ayuda gratuita en los centros de mediación gratuitos, y te aseguro que es lo más bueno para ti, para tu hijo o hijos, y va a ser una herramienta legal que te sirva en toda tu vida. Así que te recomiendo 100% la mediación en este caso. Y bueno, les abrazo a todos y muchas gracias por este capítulo tan hermoso. Gracias. Salud. Hasta la próxima.